Raj. Muy buenas tardes, noches, buena semana, excelente tiempo para recordar que este es el escenario de la última semana de Adar Sheni, este mes de Adar, que nos trajo con él sus alegrías, por cierto, y que nos va a depositar en la entrada de Shabbat Kodesh en el mes de Nisan, con favor de Dios. Estamos ahora en nuestro tiempo de Rambam, y como les recuerdo, estamos estudiando las leyes del shofar, del azúcar y el lulav. Habiendo terminado ya con las leyes del shofar, que tienen que ver con las leyes inherentes a Rosh Hashanah, por supuesto, empezamos a estudiar luego ya todo lo inherente a lo que representa la azúcar y todo lo que es el concepto de la construcción del azúcar. Estamos en el capítulo 4, y en este caso, en la Mishnah en la Halajá número 13, donde el Rambam nos enseña hasta casi el final del capítulo la forma correcta y donde se construye una azúcar que sea apta eventualmente, y luego cuáles son los materiales aptos también para construir las paredes de la azúcar. Nos dice la halajá número 13, Sukkah she'avirá gavoa me-20 amah, dice, una sukkah cuyo espacio interior exceda los 20 codos, 20 amah, estamos hablando de su altura, su espacio interior es más alto que 20 amot, quiere decir, 20 amot es el máximo de altura que puede tener la sukkah, pero si está más allá de 20 amot, una amah es un codo. El codo son 50 centímetros, 20 amot son 10 metros. Una sukkah cuyo espacio interior es superior a 20 amah, umiata bejarimo kesatot, dice, y viene a reducir ese espacio tan alto, colocando almohadas y cobertores en el piso, quiere decir, vamos cubriendo abajo en el piso como para poder subir un poco el nivel y que no sea 10 metros, sino que sea algo diferente, que decir que pueda tener la altura determinada. Entonces, Einomi Ouch, eso no se considera reducción del azúcar. Y entonces va a filu bitelam, inclusive si uno los considera una parte permanente de la azúcar. Quiere decir, si va a poner, dice, si bitel beda'ato karim elu berratzash yechshu que karta bilbao. La persona dice en ese caso, renuncia a que sean almohadas verdaderas o almohadones, sino que los pone como piso del azúcar. En ese caso, el azúcar no va a ser kasher. Miata de teben ubitelo areizeniut. Dice, si uno reduce el espacio, el piso, hacia el techo, poniendo paja, y lo considera como una parte permanente del azúcar, entonces sí, el espacio se considera reducido. O sea que en ese caso puede ser que sí. Ahora bien, aval beafar stam no miut. Pero dice que lo anterior se aplica si uno usa tierra y la considera parte permanente del azúcar. Dice, be'en tzarich lomar afar ubitelo. Si utiliza tierra y la pone en el azúcar como piso, por supuesto que también puede considerarse como parte del azúcar. Pero, dice, aval beafar stam no miut. Pero si uno simplemente trajo tierra sin la intención específica, o sea, la puso allí, pero no con la intención de reducir el espacio interior de la azúcar, en este caso no se considera reducida. Ahora, vuelve la Mishnah, la halajá a decirnos, y Maitá Geboá Meesrim, si tenía 20 codos de alto, y Maitá Geboá Meesrim, o sea, más que 20 codos, Begutzin, perdón, y Ordín de Tojeserim, pero las ramas del Sejaj, Utzin, son ramas, ¿no es cierto?
extremos de las ramas del sejaj, yordim letoch esrim, quiere decir que las ramas del sejaj se meten hacia adentro del azúcar, dentro de los 20 codos. Dice, y maitan silatan meruba mehamatan. Dice, si se aplica el principio de que la sombra dentro del azúcar fuera mayor que su parte donde da el sol, su parte abierta, debido solo a estas ramas, y Hashebu que Gab Abe Ukshera, se consideran que tiene un espesor, el Sejaj Abe, un espesor grueso, quiere decir el Sejaj es un Sejaj grueso, y ese azúcar es kosher. Quiere decir, reduje el espacio superior, no el inferior, el espacio superior. Y de esa manera, eventualmente, también la azúcar se puede considerar también apta para nosotros. Entonces, lo que estamos tratando de estudiar ahora es cómo un azúcar eventualmente se puede hacer kasher, eventualmente, y de una u otra manera, ese azúcar nos va a demostrar que tiene determinados límites. Ahora bien, la alajá número 14 dice el Rambam, Baná itztava va keneged dofen ha'emtza'it al penekula. Dice, si la azúcar sigue teniendo la azúcar más de 20 codos de alto, ¿verdad? 20 codos de alto, o sea, son 10 metros. Tiene más de 10 metros de alto. La azúcar en sí, la construcción, no que está en un tercer piso. La azúcar es alta. Ahora bien, y uno construye una itztava. Itztava es un banquito, una suerte de banco. La azúcar tiene 3 paredes, como habíamos hablado, como mínimo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hizo la persona? Puso un banco, ese itztava, ¿sí? Un lugar elevado para reducir eventualmente el espacio, la altura del azúcar, y la puso con respecto al dofen emtzait. Dofen emtzait significa tengo una pared lateral, otra pared lateral y una pared que une a las dos, ¿verdad? A las dos paredes, el dofen emtzait es este. Entonces ahí, contra esa pared lateral, media, llamémosla así, puso ese banco como el ancho del azúcar. Entonces dice el Rambam, en este caso, la azúcar es Kesherá, porque en la parte central, que se extiende a lo largo de toda su extensión, si el ancho del banco es igual al ancho mínimo del azúcar, entonces la azúcar es kosher. Logré reducir el espacio de la azúcar, de la altura estamos hablando, ¿verdad? Ahora bien, Baná itztabá minatzat. Ahora, dice, si uno construye el banco al lado de la pared del medio, a lo largo de un lado, una de las paredes, de una de las dos, vamos a suponer, dice el Rambam, Ibiesh, Misefati Tzabá Belakotel, Arba Amot, Pesula. Si hay 4 codos son 2 metros. Entre el banco y la pared opuesta es inaceptable, es Pesula. Quiere decir que la distancia son 2 metros que me quedan entre el banco y la pared opuesta. Las dos paredes están enfrentadas y tengo una itzteva, un banco de este lado. La distancia con la otra pared son 4 codos entre el banco y la pared. Es inaceptable, se considera pasul, obviamente, dice el Rambam. Y si hay menos de 4 codos, es kosher. O sea que si queda menos de 2 metros, el banco y la otra pared, la azúcar va a ser aceptable porque he reducido la altura de los 10 metros eventualmente. Baná istababa entra. Ahora la azúcar no está ni contra la pared intermedia, central, ni contra una de las paredes laterales. Ahora tengo la azúcar con las 3 paredes, y tengo la istabá, esa banqueta, ese banco largo, ¿no? En el medio. Dice,
אם יש מספת ההצטבה ולכותל 4 אמות לכל רוח פסולה. Si hay, dice, más de 4 codos desde el borde del banco hasta cualquiera de los lados de la sucá, estamos leyendo aquí, por las dudas, ¿sí? Si hay 4 codos desde el borde del banco hasta cualquiera de los lados de la sucá, pesulá, no es aceptable. Es pesulá. Pero, dice, si pajot me arba amot, si hay menos de 4 codos, shera. Si hay menos de 4 codos, es kosher. ¿Por qué? Porque hilo a mejitzot no got ba'iteba. Se considera como si las paredes estarían tocando el banco, porque está a menos de 4 codos, a menos de 2 metros. Y la distancia del banco al shaj, de ese lugar, desde el banco hasta el techo, es menos de 20 codos, o sea, de 10 metros. Bien. Ahora, la otra posibilidad es Banaba Amud, de Yeshbo Echsher Sukkah. La persona construyó un pilar dentro de la sukkah, cuyo shaj tiene más de 20 codos de alto. Entonces dice, ¿qué regla se aplica aquí? Se aplica, aunque tenga el tamaño mínimo requerido para una sukkah, ese amud, quiere decir, es una columna, está hecha de mejitzot, como si fuera de separadores, pero que está cerrado hacia arriba, ¿no? Como si fuera un barril invertido, ¿no? La parte abierta hacia abajo, la parte cerrada hacia arriba, y desde ese barril, de esa columna, como si fuera un barril, dijimos, desde esa columna hasta el shaj, hasta el techo, hay menos de 20 amot, de 10 metros, y es diferente de la itzteba, es diferente del banco, porque el banco está cerrado y no tiene ningún tipo de separación. Así explica el Rav Kappa. Entonces, nos dice así, si uno construye un pilar dentro de la sukkah cuyo shaj tiene más de 20 codos de alto, se aplica la siguiente regla. Aunque tenga el tamaño mínimo requerido para una sukkah, es pasul. No se puede aceptar porque sus paredes no son discernibles. Quiere decir, no son mejitzot mekarot. Por lo tanto, es como si hubiera un shaj kosher sobre un pilar sin paredes. Entonces, si no tengo paredes, obviamente, no se puede considerar que es una sukkah. She mejitzot mekarot. Quiere decir, el concepto es que aquí la sukkah obviamente perdió su forma. Entonces lo que tengo es algo que llega hasta la altura de la sukkah. Pero las paredes, las mejitzot, no son discernibles. Así que este es el escenario de una sukkah completamente pesulada. Luego nos dice el Rambam, la halajá número 15, Aitape jutame asara. Si el espacio interior de la sukkah tenía menos de 10 palmos de altura, menos de 10 palmos. 10 palmos son básicamente un metro. Un metro es una sukkah muy chiquitita, ¿no es cierto? Y dice, como es tan pequeña, prácticamente es difícil poder entrar. Bejakak vale ashlimale asara. O sea, tenía menos de 10 palmos. ¿Y qué hizo? Uno cavó en el suelo de la sukkah todo lo contrario de antes, ¿no? Ahora cava para crear un espacio interior de 10 palmos de altura. Entonces se hace para que haya 10 palmos de altura, un metro. Dice el Rambam, אם יש משפת חקק pelakot שלושה טפחים פסולה. Si hay 3 palmos desde el borde del pozo y que se cavó hasta la pared de la sukkah, no es aceptable, es pesula. Si hay menos de esa cantidad es kosher, porque cualquier distancia inferior a 3 anchuras, quiere decir, shekol pajot mishlosha, de 3 palmos, se considera insignificante, no se considera una distancia, se considera como dabuk. El concepto dabuk significa como si estuviera adherido. Y las dos entidades, quiere decir que Moshe Re'anu y Ilhot Shabbat, se consideran adyacentes entre sí, como se explicó en Ilhot Shabbat, dice, y eso lo vimos en el capítulo 16 de Ilhot Shabbat. O sea que se puede también hacia abajo. La última halajá es la halajá 16. Acá habla de
Defane Azúcar Sherim Minakol. Las paredes del azúcar, para que tengamos en claro, son kosher, aunque puedan estar hechas de todas las sustancias. ¿Está bien? She'enanu tzrichim ela mejitza mikol makom. Todo lo que se necesita es una mejitza, es una separación de cualquier tipo. Ba'afilu mi ba'alei haim, incluso de seres vivos, de animales, pueden servir para este propósito. Por supuesto que nadie lo utilizaría, pero también un animal serviría para poner un dofen. ועושה אדם את חברו דופן ביום טוב, כדי שיאכל וישתה וישם בסוכה כשלה שחברו דופן לה. Dice también, los seres humanos, dice una persona puede crear un muro de la suká usando a un colega. La persona, yo ocupo una parte de la suká, como si fuera esa parte pequeña, ¿no? Una pared, dos paredes y después 10, un metro. Ese soy yo, ¿no es cierto? 10 azarat fajim. Entonces, para que pueda comer, beber y dormir en el azúcar, para lo cual su colega está sirviendo como muro incluso en la festividad. O sea, eventualmente puede hacer de la persona, utilizar la persona como parte de esa pared del azúcar. Nadie lo haría. Yo entiendo lo que ustedes se están pensando, me están imaginando. Nadie le pediría a uno que fuera dofen, pero bueno, a veces puede pasar de que en la emergencia teníamos una azúcar armada y el viento, la lluvia eventualmente, que generalmente suele caer en Sukkot, entonces nos arruinó la fiesta. Entonces, bueno, tengo dos paredes y mi amigo está sentado enfrente. Su presencia ya son dos paredes y un poquito. Entonces, de esa manera logra eventualmente cubrir esa parte. Y entonces él mismo es un dofen, es una pared del azúcar. Aval y Masau Leta'at Azul Beyom Tov. ¿Qué quiere decir? Si la persona dice, cuando una persona sin su conocimiento consciente, o sea, él se sentó y yo no le dije nada, pero si le dice, si le dije y Masau Leta'at, está prohibido crear un muro utilizando una persona cuando esta última es consciente del hecho durante el festival. Las vacaciones no es las vacaciones, sino la festividad. No obstante, está permitido durante los demás días de la festividad. Quiere decir, en Hol HaMoed, que debo comer en la azúcar también. En este caso, eventualmente, no para el Yom Tov, para los días de Hol HaMoed sí se puede utilizar. Dice igualmente el Rambam, Vejeno sebe keidim dofen revi'it Yom Tov. De manera similar, una persona puede crear una cuarta pared a partir de utensilios en el Yom Tov. אבל דופן שלישית לא יעשה אותה בכלים ביום טוב. Sin embargo, no debe crear una tercera pared usando utensilios en la festividad, eventualmente. לפי שהוא מכשיר הסוכה ואין עושים אוהל ארעי ביום טוב. Porque al hacerlo, está haciendo que la azúcar sea apta para su uso. Y está prohibido crear incluso una tienda temporal en la festividad. No podemos crear un ohel, machshir azúcar. O sea, la azúcar no es kesherá, y entonces estoy haciendo del azúcar una tienda. Y la tienda significa que está prohibida, tanto en Shabbat como Yom Tov. Por eso, aunque llueva, en Shabbat, por supuesto, y en Yom Tov lo mismo, no podemos portar un paraguas, porque estamos construyendo un ohel. Entonces, en ese caso, ya sabemos que el paraguas no se puede usar nunca, ni en Shabbat ni en Yom Tov. Muy bien, y este es el capítulo cuarto que hemos finalizado y los invitamos en buena hora a poder estudiar el capítulo 5. Capítulo 5 en general habla todo el capítulo, sus 24 alajot, nos vienen a hablar acerca del sejaj. ¿Qué significa sejaj? Sejaj es lo que le da el nombre a la sukkah. El azúcar se caracteriza por sobre todo por lo que es su techo, ante todo y por sobre todo. Entonces el sejaj es el nombre por excelencia de lo que es la sukkah. Tiene las mismas letras que sukkah, porque es sojej, aquello que está por encima de la sukkah y que es, en última instancia, aquello que le da el sentido más trascendente a la sukkah. 24 alajot hablan del sejaj, porque el tema del sejaj es
lo que va a transformar eventualmente que nuestra suká sea definitivamente kshera o no. Y aquí obviamente es donde más tenemos que estudiar. Vamos a estudiar al Rambam, por supuesto. Podríamos citar también la halajá Pesuká hoy en día. Para eso, obviamente, justo ahora estamos traduciendo del Peniné Halajá, el libro de Sukkot, precisamente, que es el próximo libro a ser editado, con favor de Dios, que tengamos buena salud. Dice Rambam, el halajá número 1. Vamos a estudiar los materiales con los cuales se puede hacer el sejaj. Esto lo va a explicar desde el halajá número 1 hasta la halajá número 7 aproximadamente, de las 6 por lo menos seguro. Asejaj shel sukkah eno kasher mikol davar. Hay requisitos con respecto al sejaj, dice Rambam, acá lo tienen el sejaj, ¿sí? Que, como se pone aquí, sejaj es la cobertura o la cubierta vegetal del azúcar. Bien, así tienen ustedes ya el nombre del sejaj. Dice, y no todas las sustancias, atención, son aceptables para ser usadas para este propósito. Bien. Para el sejaj, la primera noción de la halajá es que podemos usar solamente una sustancia que crece del suelo. ¿Está bien? Shene'aikar mina aretz, creció del suelo, pero la hemos arrancado del suelo, la hemos desprendido. Beinome kabel tum'a, que no está sujeta a recibir impureza ritual de contacto. Bein rejorá, tampoco debe tener un olor desagradable. Beino nosher, beino novel tamí, y no tiene permanentemente elementos que se caigan permanentemente las hojas o que se marchiten constantemente. Entonces ustedes entienden que el sejaj, si queremos cumplir la mitzvah de la sukkah, como decimos con hidur mitzvah, con una mitzvah que queremos cumplirla con mucha dedicación, tenemos que cuidar todos estos aspectos. Entonces, el Rambam pasa a detallar ahora la segunda halajá, donde nos dice, si kech bedavar she'en gidulat min haaretz, o bimchubar o bedavar she'mekabel tum'ah pesula. Cuando una persona usa como sejaj una sustancia que no crece de la tierra, o que todavía está mejubar, que está conectada a la tierra, no la arranqué definitivamente, o está sujeta a una impureza ritual de contacto, quiere decir que puede le cabel tum'ah, una sustancia que pueda recibir. Entonces la azúcar, el hecho que no es aceptable, es pesula. El opuesto de pasul es kasher. Kasher es apta. Por lo tanto, el pasul es inepta. Ahora bien, dice Rambam, Abal y Mabar Besikej Bedabar a Novel o Bedabar Shelejorrak Shela. Sin embargo, si la persona transgredió, se supone la primera alajá, y usó como shaj una sustancia que tiene elementos que se caen, o sea que las hojas noblim, ¿no? Como en los árboles en el otoño, las hojas de los árboles, o que bien se marchitan, o que poseen un olor desagradable, todavía la azúcar, el shaj, es kosher. Shelo Ambru, porque los jajamim no dijeron, emesakejim beelu, ela que de shelo yanía azúcar beyetze. ¿Por qué los jajamim dijeron que no se tenga el sejaj, que no se caigan las hojas, o que no se marchiten, o que poseen un olor desagradable? Porque nuestros sabios dijeron que uno no debe usar estas cosas como sejaj para no dejar una azúcar e irse, porque se siente molesto, está comiendo y le caen hojas sobre su comida, o el aroma es desagradable, no le permite estar. O sea que todo el objetivo de los jajamim es, está prohibido para que la persona no se vaya del azúcar. Ese es el concepto. Betzarich leizaer shelo iyu utzin be'alin shel sikuch yordim letoj hasadat fajim. Y se debe tener cuidado que las ramas y las hojas, ¿se acuerdan que aparecían por el sejaj y descendían dentro del azúcar? No descienden a menos de 10 palmos del suelo. 10 palmos del suelo es 1 metro, para que uno no se sienta incómodo al usar el azúcar. Está claro que esto también es una forma de vivir la fiesta en forma apropiada y adecuada. Ahora,
Si quejabe vine matajot o beatzamot beorot, si uno usa metales o huesos o pieles como shaj, esto es pasul, no se considera apta la cosa, ni pneshenam de carga, porque estos obviamente no crecen en la tierra. Repito, metales, huesos o pieles. Hidela alei gefanim bechayotzeba achena suka pesula. Si uno suspendió enredaderas y similares sobre ella hasta que se hicieron una suká, también es inaceptable. ¿Por qué? Porque la enredadera sigue ligada al piso, al suelo. Por lo tanto, no fueron arrancadas del suelo. Acuérdense que tiene que ser vegetal, B, talush. Talush minares quiere decir arrancado de la tierra, no puede, o neakar, como dice Rambam. Así que está claro que eso no se puede. Si queja bejle aetz u mahatzalot asuyot leshiva lejayotze baem, si uno utiliza utensilios de madera, esterillas, ¿sí? Hechas para acostarse y similares como shaj, también es pasul. ¿Por qué todo esto es pasul? Mi pneshem mekablim tumá, porque estos elementos reciben impureza ritual por contacto. Entonces hablamos madera, esteras, donde uno se acuesta, etc. ¿Qué más dice Rambam? Bejenim si queja beshibre kelim u belayotehem, tesula. Si es, dice, si la persona utilizó shibre kelim, utensilios rotos o fragmentos de utensilios, y también dice belayotehem, que si están secos, están gastados, o sea, utensilios que sean con el tiempo, se han desmejorado, ropas eventualmente que pusieron secas, que ya no las uso, entonces se consideran como instrumentos, eventualmente que también pueden recibir tumá, entonces no se las puede usar como sejaj. Oír beyume kablitumá, porque dado que estas sustancias también reciben impureza ritual. Y esta ley dice, Shema isakech bishparim sheadain lo taharu. Dice, esta ley fue instituida para que no se usen piezas rotas que aún no han alcanzado un estado de pureza incuestionable. Bien, entonces por lo menos ya el Rambam advierte acerca que no se debe hacer. La tercera alajá nos dice, si quejaba ojalín, pesulá. Si usa alimentos como shaj, también es pesulá. ¿Por qué? Porque todos los alimentos están sujetos a la impureza. También reciben impureza. Soje te'enim ubahem te'enim, ¿qué quiere decir? Soje te'enim son ramas. Cuando se usan ramas de higuera, que también contienen higos, o dice parquilín ubahem anabim, parquilín son racimos de uva, racimos de la vid que contienen uvas. ¿Y qué más? Mahvedot ubahem temarim, mahvedot son las hojas de la palmera, datilera, que contienen dátiles y similares. ¿Esto qué es? ¿Se puede o no se puede? Im pesal merubbe a la hojalib, mesakejim baem. Dice, si el desperdicio es más que la comida, entonces podemos utilizarlo como shaj. ¿El desperdicio qué quiere decir? Dice, si hay más ramas y hojas que no están utilizadas para alimento y no reciben ningún tipo de impureza en este caso, entonces de los frutos que reciben impureza, porque pueden tener higos, uvas o dátiles, entonces se puede hacer el sejaj con ellos, pero si no, está prohibido. ¿Está bien? Ahora bien, la última parte de esta halajá dice, sikej beyerakot. Si uno usa como sejaj vegetales, verduras, ¿sí? Sheim Yaveshu y Bolu, Belo Ishaer Baem Mamash, dice que cuando se secan, se van a marchitar, perdón, y no habrá de quedar nada de su sustancia, nada, absolutamente nada. Af alpi sheem atalahim, aunque ahora estén frescos, harem mekomam nechshav keilu uavir keilu enam. Su lugar se considera vacante y es como si no existieran. Por lo tanto, no se puede, obviamente, hacer un sejaj con todos
estos elementos, a no ser que se cumplan alguna de las reglas que pone el Rambam. La cuarta alajá dice, si quejabe pishtea etz shelot dak otam beloni petzan, que será. Si uno usa como shaj ramas de lino que no fueron trituradas ni peinadas, ¿qué quiere decir? El lino en sí, que no dak velo ni petzan. Quiere decir que todavía no fueron golpeados las gavillas, dice, para sacar todos los restantes del material que puede llegar a ser un desperdicio, y tampoco peinaron las fibras para poder limpiarlas y para poder hacerlas adecuadamente. Entonces dice, si todavía dice son kosher, esto puede ser kosher, Shadain Etzu, porque todavía se considera madera, se consideran como si fueran un árbol. ¿Sí? El pistán todavía se considera como que viene el lino que está viniendo de todo aquello estuvo plantado en la tierra. Bien, ahora, Imdak benipatzoto, pero sí, después de triturarlo, quiere decir llevarlo a la molienda y después peinar las fibras del lino, ya no se puede usar como shaj. ¿Por qué? Porque ya mi porque su forma, dice, ya ahora está mucho más trabajado y ya obviamente no se considera como algo vegetal, como algo crecido de la tierra. Y es como si ya no fuera un producto de la tierra. Bien. Entonces, uno puede también usar cuerdas, sogas, hechas de fibra de palma o cáñamo y similares como shaj, ya que en su forma original no ha cambiado y las cuerdas no se consideran kelim, utensilios. Y en este caso no reciben tum'á, no reciben impureza, como estábamos hablando anteriormente. Bien, entonces de una u otra manera estamos viendo los diferentes modelos de lo que es el shaj. Ahora, sí que ja ve hitzin. ¿Qué quiere decir? Dice hitzin, las siguientes reglas se ocupan cuando se usan flechas. Mamás, el rosh, la punta de la flecha, con el cuerpo de la flecha. El cuerpo de la flecha estaba hecha de metal, ¿verdad? El cuerpo era de madera. Entonces, dice, utilizo el cuerpo de la flecha sin su cabeza de metal. Bien, y entonces dice, si que Jabe Hitzim, Bizharim Shera. Quiere decir, los que son masculinos son kosher. ¿Qué significa? Que en la cabeza de la flecha hay eh, como una separación, como una saliencia, ¿no es cierto? Que ingresa en el cuerpo de la flecha. Entonces, vamos a ver lo que dicen los masculinos en los comentarios, que deben ser más, es decir, el extremo de su cuerpo está afilado y llega a un punto que está destinado a ser colocado dentro de una punta de flecha de metal. Eso es lo que dice masculino, o sea que está para poder entrar en la cabeza de la flecha. Bien, por eso se lo llama masculino. Y si es así, dice que será, pero si son kosher, ya que la flecha en sí se considera un simple utensilio de madera que no es susceptible de contraer impurezas rituales. ¿Está bien? Aquellos que son femeninos, pero los que son eventualmente nekevot, en este caso, dice, es decir, el extremo de su cuerpo está ahuecado para que la punta de la flecha se inserte dentro. Aquí ya no hay una saliencia, aquí está ahuecado y la punta de la flecha entra dentro de la madera. En ese caso no son aceptables porque están sujetos a la impureza ritual por el contacto. Importante la salvedad que hace el Rambam. Leitmalot bebarzel, a falpiche asui de meduzel, bet kibulhu, dice, digamos, aunque en última instancia estarán llenos de hierro, o sea, van a rellenarse con hierro, tienen un receptáculo. Por lo tanto, son susceptibles de contraer impurezas rituales, como lo son todos los utensilios que son kli kibul. Quiere decir que tienen, obviamente, un kli kibul, un recipiente en el cual se logra transformar, obviamente, en el receptor del otro. Y por eso, entonces, por eso llaman femeninos y masculinos.
Ahora bien, la sexta alajá dice, Mahatzelet Kanim o Mahatzelet Yemi o Helef, dice una estera. Estera son una esterilla de juncos, de caucho crudo o de cáñamo, dice, Ketaná, si es pequeña, Setama Lishkiva, podemos suponer que fue hecha para acostarse sobre ella. Fijaj emes akejimba, por lo tanto no se puede usar como shaj. Ela imken asado tales a no ser que haya hecho esa esterilla de juncos o de caucho crudo o de cáñamo explícitamente para este propósito de shaj. Porque a veces, o sea, nosotros tenemos esterillas, que es mahatzalot, que son para poner en el piso de la sutá, eventualmente, y también uno se puede acostar sobre ella. Entonces, una cosa es para un uso determinado. Entonces, lo que uso para acostarme o para pisar sobre ellas, no lo podría utilizar como sejaj. Hay un sejaj que se llama sejaj lanetzach, el sejaj eterno, que está hecho precisamente de esterilla. Y eso es muy común tenerlo aquí en Israel en particular. Eh, muy bien. Ahora, esto era si es pequeño, si es pequeña. Gedolá, la majatzelet, esta esterilla de cáñamos, de juncos, si es grande, se tamale jikuj. Podemos suponer que fue hecha para dar sombra. Por lo tanto, puede usarse para shaj. De fijaj me saque jimba. Por lo tanto, se puede utilizar a no ser que la persona diga, no, no, yo esto lo hice para acostarme sobre ella. Si ya lo dije eventualmente y lo puse para eso, entonces no la puedo utilizar para el shaj. Ahora, la tercera condición es afilu nital akir shela, perdón, bimiesh la kir, dice, si tiene un extremo, un borde, bimiesh bakir, afilu gdolá emes akejimba. Incluso una estera grande no puede usarse como sejaj. ¿Por qué? Areihi klikibul, porque se considera un klikibul, algo que va a recibir. Incluso si se quitara ese borde, no se puede usar como shaj porque se considera como un shibre kelim. Por lo tanto, el kir es como un borde elevado. Entonces, el sejaj tiene un borde elevado. Entonces, si tiene un borde elevado, ese se llama kir, se llama Rambam. Afilu gedolá, incluso una esterilla grande, no puede usarse como sejaj. ¿Por qué? Porque eso se considera como beit kibul. El hecho que tenga un borde hacia arriba significa que puede tener un receptáculo. Y si tiene un receptáculo, obviamente, significa que puede contener alguna impureza. Nesarim sheim berrochbam arba'at tefajim, nesakejim baem. Ahora estamos hablando de nesarim. Nesarim son tablas de madera, quiere decir palos, no palos, sino que lujot, como si fueran tablas de madera. Ahora, tablas de madera, she'em berrochbam arba'at tefajim, que tienen menos de 4 palmos de ancho, menos de 4 palmos, menos de 40 centímetros, vamos a hacer números redondos, nesakejim baem. Se puede hacer un shaj. Dice, Afalpi Sheem Meshupin, a pesar de que fueron cepilladas. ¿Cepilladas qué quiere decir? Quiere decir que fueron, ahora se hicieron lisas, llanas, o sea, ya no se consideran como keilim, como instrumentos o utensilios que reciben tum'ah, a pesar de que fueron ya Meshupin. Beimiesh Berrojuan Arba'ah, pero si tienen más de 4 palmos de ancho, más de 40 centímetros de ancho, dice Rambam, no se pueden usar como shaj, de falpisha enam meshupim, aunque no hayan sido cepilladas. Gezerá shema yeshev tajat atikra, vidame sheik esutá. Este es un decreto que establecieron los sabios para que nadie se siente bajo un techo y lo considere como una sutá. Porque si no, en última instancia, parecería ser que cualquiera, ¿no es cierto?, se puede sentar allí abajo y la tikra, el techo, está obviamente prohibidísimo sentarse bajo un techo, ¿no es cierto? Como lo va a explicar en la próxima alajá. Ahora bien, eso es una tabla que tiene menos de 4 palmos y si tiene más de 4 palmos, ¿sí? Ahora, dice el Rambam,
Natán alea neser ehachi yish berojo arbaat tefajim. Si uno coloca una tabla que tiene más de 4 palmos de ancho sobre una azúcar, dice que será, la azúcar es kosher. Sin embargo, uno no debe dormir debajo del tablero ese. El que durmió bajo la tabla no ha cumplido con su obligación. O sea, la azúcar es que será, pero en yeshenim. O sea, el neser, esta tabla de madera, no se considera como un sejaj pasul, que está siendo inapta o inepta al azúcar. Dice si es si es ancho, 4 puños, 40 centímetros, 32 centímetros. ¿Por qué? Porque esa tabla de madera, dice, no está hecha de un material que esté pasul, inepto, sino que está prohibido solamente mishuma que será, por el decreto de los jajamín. De todas maneras, dice, no puede dormir debajo de esa tabla de madera a causa del decreto de los jajamín, que no se considera un azúcar. Entonces tengamos en cuenta que no es inepta, pero tampoco puedo dormir allí. Hay un Esarim Sheyesh Berehabam Arba'a. Hay tablas que tenían 4 palmos de ancho. Be'ein Beovian Arba'a, pero menos de 4 palmos de espesor. Beafahan Al Tidehem Sheem Baem Arba'a Besikech Baem. Una persona entonces las voltea de un lado para que no tuvieran 4 palmos de ancho, para usarlos como sejaj, dice. Areizo pesula. Esto es un azúcar que está pesula. ¿Por qué? Shezea Neser Pasul. Porque esta tabla es inaceptable para usar como sejaj. Ben Shesikej Berojbo, Ben Shesikej Beovió. Ya sea que la use en su ancho o definitivamente en su grosor. Estamos hablando del techo del azúcar. Y la última alajá por hoy, que es la alajá número 8, y con esto ingresamos ya a las formas de sikuj, las formas de cómo hacer un sejaj que no se deben hacer. Dice el Rambam, tikra she'ein alea ma'aziba, un techo que no está cubierto, una tikra, un techo que no está cubierto por una ma'aziba. ¿Qué quiere decir? Tenemos una tikra, un techo, que está hecho por tablas de madera, bilbat, solamente, ¿no? Sin ningún tipo de piedras o ningún tipo de lodo que una a las partes, ¿no es cierto? Entonces, tenemos solamente tikra she'en alea ma'azba, o sea que no tiene forma de techo, es decir, dice Shei Atit Be'avanim, que es el tit, el lodo y las piedras. Eso sería la Ma'aziba, que es la conformación del techo cuando se forma con madera, piedra y lodo. Ese es el techo habitual de las cabañas, ¿no? De los ranchos, como se diría en Argentina. Dice, Ela Nesarim Tekubim Bilbat, que solo tiene tablas fijadas en su lugar. Por supuesto que vamos a decir, Haréis de Pesulá. Esto es pesul, no sirve. ¿Por qué? Se haré lona azul, porque ese techo no fue colocado allí con el propósito de una azúcar, sino como parte del techo de una casa. Está claro que no nos sirve a nosotros eventualmente como azúcar. Por lo tanto, dice el Rambam, le fijas, impikpek anesarim beinid amasmerim leshem sukkah. Si uno levanta las tablas y quita los clavos con la intención de que sirvan como sukkah, entonces es kosher. Es kosher. Y esto se aplica siempre que cada tabla no tenga 4 palmos de ancho. Bebachelo y lleve neser, roja farbat sefajim. El ancho de 4 palmos, que son 40 centímetros, 32 centímetros como mucho. Vejenim natal ejat mi bintay beiniach bimkomo sejach kasher leshem sukkah areis de kasher. Es kosher si uno quita una tabla de entre las otras dos y la reemplaza con shach kosher. Tengo una tabla aquí, otra tabla del otro lado y en el medio un shach kosher. Con la intención de que sirva como sukkah, dice areis de kasher. Quiere decir, no tengo que, obviamente, dudar de los demás tablones, nada por el estilo, porque sé que tengo eventualmente una sukkah pronta, una sukkah preparada, y ese sejaj puede ser considerado bien kosher también. Haréis de kasher. Muy bien, aquí llegamos, con favor de Dios, a esta nueva etapa en el estudio
del Rambam y que nos permite a nosotros, por supuesto, ingresar en la profundidad de lo que es la Sukkah y cómo va a ser construida. Por supuesto, falta mucho tiempo para poder celebrar Sukkot, pero bueno, siempre es bueno estar preparado y estudiando las fuentes primeras. Por supuesto que hoy por hoy las reglas de la halajá se han establecido, a no dudarlo, y por favor ténganlo en cuenta, que podemos utilizar, perdón, el recurso de la halajá para poder estudiar cómo es una sukkah kshera, etc. Tenemos hoy el libro del Rav Melamed Shlita, que es la tradición judía, que lo hemos editado ya en español. Espero que ya pronto lo puedan subir a internet para que todo el mundo lo disfrute, porque es un compendio de judaísmo en 2 tomos y que es realmente un libro de excelencia para todos, para propios y para no propios, quiere decir las personas que están empezando su estudio y las personas que ya han avanzado en su estudio. Que tengamos una excelente semana, Jodesh Tov Umeboraj, y que tengamos ante todo buena salud, ante todo y por sobre todo.